En las tierras altas de Escocia, donde el cielo gris se encuentra con montañas cubiertas de niebla, existe un lugar que desafía la lógica, la ciencia y la imaginación humana. Un lago largo, estrecho e insondablemente profundo, con secretos guardados durante siglos. Este es el lago Ness, hogar de uno de los mayores enigmas del mundo, el monstruo del lago Ness, cariñosamente llamado Nessie. Durante generaciones, historias de una criatura misteriosa, con un cuello largo y sinuoso, ojos que parecen espiar desde las aguas oscuras, han fascinado y confundido al mundo. Pero, ¿qué es Nessie? ¿Un vestigio de una era prehistórica? ¿Un truco de la mente humana? ¿O solo una leyenda alimentada por la esperanza de descubrir lo desconocido? Hoy, nos sumergimos en las aguas turbias del lago Ness para separar hecho de ficción, ciencia de mito y explorar qué mantiene vivo este misterio. Hace más de 1000 años, el monje San Columba relató haber enfrentado a una bestia en el río Ness, ordenándole que retrocediera en nombre de Dios. Era el año 565, y ese encuentro registrado en textos antiguos plantó la semilla de una leyenda. Pero fue en el siglo XX, en 1933, cuando el monstruo cobró vida moderna. Una pareja, George y Margaret Spicer, juró haber visto una criatura con un cuello de serpiente cruzar la carretera junto al lago. Meses después, una fotografía granulada, tomada por un cirujano llamado Robert Wilson, mostró lo que parecía ser la cabeza de Nessie emergiendo del agua. El mundo quedó obsesionado. Periódicos publicaron titulares, científicos tomaron sus equipos y cazadores de misterios abarrotaron las orillas del lago. Pero como descubriríamos más tarde, la verdad es tan escurridiza como las aguas del Ness. Décadas de búsquedas con sonares, submarinos y hasta drones intentaron descifrar el enigma. Señales misteriosas fueron detectadas, sombras capturadas, pero ninguna prueba definitiva emergió. ¿Es Nessie un plesiosaurio sobreviviente desafiando la extinción? ¿O solo troncos flotantes, anguilas gigantes o ilusiones creadas por la mente humana? La ciencia dice que el lago no podría sostener a un monstruo, pero la leyenda persiste, alimentada por avistamientos, historias y un deseo innato por el misterio. Hoy, el lago Ness no es solo un cuerpo de agua, es un espejo que refleja nuestra curiosidad, nuestro fascinio por lo desconocido. Acompáñenos mientras exploramos las profundidades, las evidencias y las historias que hacen de Nessie más que una criatura, un ícono eterno. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad y país estás viendo este video? Escríbelo ahí abajo. Me encantará saber hasta dónde está llegando esta historia. Y si te gusta este tipo de contenido, deja tu like y suscríbete al canal. Así me ayudas a seguir trayendo historias que merecen ser contadas. El lago Ness, con sus 37 kilómetros de largo y profundidades de hasta 230 metros, es más que un cuerpo de agua en las tierras altas de Escocia. Es un caldero de mitos. La historia del monstruo del lago Ness comienza siglos antes de las cámaras y los titulares. En el año 565 d.C., el monje irlandés San Columba, según su biógrafo Adobnan, encontró una bestia acuática en el río Ness, que conecta el lago con el mar. Columba, con un gesto de fe, habría ordenado que la criatura retrocediera, salvando a un hombre de ser atacado. Este relato, registrado en el libro Vida de San Columba, es el primer susurro de la leyenda de Nessie. ¿Pero era una historia verdadera o un embellecimiento para glorificar al santo? Los celtas que habitaban la región ya contaban historias de kelpis, espíritus acuáticos que tomaban formas de caballos o serpientes. El lago Ness, con sus aguas oscuras y corrientes impredecibles, era el escenario perfecto para tales cuentos. Para las comunidades locales, estas historias no eran solo folclore, eran advertencias sobre los peligros del lago. La profundidad y opacidad del Ness, causada por sedimentos de turba, lo convertían en un lugar donde la imaginación corría libre. ¿Podría haber algo desconocido acechando? En el siglo XIX, la modernización trajo carreteras y turistas a la región, pero las historias de criaturas extrañas persistieron. Pescadores relataban avistamientos de formas grandes y sinuosas, aunque muchos eran descartados como exageraciones. Escocia, con su rica tradición de leyendas, de fantasmas a gigantes, parecía destinada a albergar un misterio como Nessie. Cuando el mundo industrializado comenzó a interesarse por el lago, estas historias antiguas cobraron nueva vida. Las carreteras construidas en la década de 1930 alrededor del lago lo hicieron más accesible, atrayendo visitantes curiosos. Fue en este contexto que el monstruo del lago Ness dejó de ser una historia local para convertirse en un fenómeno global. ¿Pero qué transformó un cuento folclórico en una obsesión mundial? La respuesta está en un avistamiento que lo cambiaría todo.
Era el año 1933. Escocia aún se recuperaba de la Gran Depresión, y el lago Ness era poco más que un punto remoto en las tierras altas. Pero un evento en esa primavera lo cambió todo. El 14 de mayo, George y Margaret Spicer, una pareja londinense, conducía por una carretera recién construida junto al lago cuando algo extraordinario cruzó su camino. Describieron una criatura con un cuello largo como de serpiente y un cuerpo voluminoso, arrastrándose desde el bosque hacia el agua. Era horrible, diferente a cualquier cosa que hubiéramos visto, dijo George al periódico Inverness Courier. La historia explotó. El Courier publicó el relato y el término monstruo fue acuñado por un editor astuto. De repente, el lago Ness estaba en los titulares. Periódicos británicos e internacionales enviaron reporteros y la caza de Nessie comenzó. Al año siguiente, en 1934, una fotografía tomada por Robert Kenneth Wilson, un cirujano londinense, selló la leyenda. La llamada fotografía del cirujano mostraba una silueta oscura, con un cuello curvado emergiendo del agua. Era la prueba que el mundo quería, o al menos parecía serlo. La fotografía, publicada en diarios como el Daily Mail, convirtió a Nessie en una celebridad global. Cazadores de curiosidades, científicos aficionados y turistas invadieron el lago. Pero había escepticismo desde el principio. La imagen era granulada y muchos cuestionaron su autenticidad. Décadas después, en 1994, se reveló que la foto era probablemente una farsa, creada con un modelo de madera y un submarino de juguete. Aún así, el impacto fue irreversible. El avistamiento de los Spicer y la fotografía de Wilson transformaron a Nessie en un ícono. Hoteles y posadas alrededor del lago comenzaron a beneficiarse del turismo, y Escocia ganó un símbolo que rivalizaba con sus castillos y gaitas. Pero la pregunta seguía: ¿qué estaban viendo realmente las personas en las aguas del Ness? Con la fiebre de Nessie en su apogeo en la década de 1930, el lago Ness se convirtió en un campo de caza. Aficionados, aventureros y hasta científicos comenzaron a llegar, armados con binoculares, cámaras y una determinación de capturar al monstruo. Las orillas del lago, antes tranquilas, ahora hervían de curiosos. La promesa de fama o de desentrañar un misterio era irresistible. Las primeras expediciones eran rudimentarias. Los cazadores usaban botes de remo, redes de pesca e incluso dinamita, con la esperanza de obligar a la criatura a emerger. No apareció ningún monstruo, pero los relatos de avistamientos continuaban. Pescadores locales, como Alex Campbell, quien también era corresponsal del Inverness Courier, reportaban ondulaciones extrañas y formas oscuras. Estos testimonios, aunque inconsistentes, mantenían viva la leyenda. En la década de 1950, la tecnología comenzó a cambiar el juego. Equipos de sonar, usados originalmente para detectar submarinos, fueron llevados al lago. En 1954, el barco de pesca Rival III detectó un objeto grande y móvil a 150 metros de profundidad. Fue la primera evidencia científica de algo inusual en el Ness. ¿Pero qué era? ¿Un banco de peces? ¿Un tronco? ¿O algo más? Estas búsquedas iniciales, aunque inconclusas, alimentaron la imaginación global. Cada expedición sin éxito parecía paradójicamente fortalecer la leyenda. Después de todo, la ausencia de prueba no era prueba de ausencia. Para los creyentes, Nessie estaba allí, solo esperando ser encontrada. En la década de 1960, la búsqueda de Nessie dejó de ser solo una aventura de aficionados y comenzó a atraer a científicos serios. El lago Ness se convirtió en un laboratorio natural para biólogos, geólogos e ingenieros. Si había un monstruo, la ciencia moderna, con sus herramientas avanzadas, seguramente lo encontraría, o eso se pensaba. En 1968, el ingeniero británico D. Gordon Tucker lideró una expedición con sonar de alta precisión. Su equipo detectó objetos grandes y móviles, pero como en las búsquedas anteriores, no había claridad sobre qué eran. La operación más ambiciosa llegó en 1987, con la Operación Deep Scan. 24 barcos equipados con sonar barrieron el lago de punta a punta, cubriendo su superficie como una red. Encontraron 3 contactos anómalos, formas grandes, moviéndose de manera que no correspondía a peces o escombros. Pero nuevamente, ninguna prueba definitiva. La ciencia también trajo escepticismo. Biólogos señalaron que el lago Ness, formado hace unos 10.000 años tras la última edad de hielo, no tendría recursos para sostener una población de grandes depredadores. La falta de fósiles de plesiosaurios en la región y la improbabilidad de que una especie sobreviviera a la extinción alimentaban las dudas. Aún así, los creyentes argumentaban que el lago, con sus cuevas subacuáticas inexploradas, podría ocultar secretos. La ciencia trajo rigor.
pero también frustración. Cada expedición parecía prometer respuestas, pero solo entregaba más preguntas. Nessie seguía desafiando la lógica. No todas las evidencias de Nessie eran confiables. Desde los años 1930, fraudes y engaños marcaron la historia del monstruo. La más famosa fue la fotografía del cirujano de 1934. Durante décadas fue el símbolo de Nessie, pero en 1994 Christian Spurling, uno de los involucrados, confesó que la imagen era una farsa. Usando un modelo de madera y un submarino de juguete, él y sus cómplices engañaron al mundo. La revelación sacudió a los creyentes, pero no mató la leyenda. Otros fraudes surgieron a lo largo de los años. Huellas encontradas en la orilla del lago en 1934 fueron reveladas como impresiones de un pie de hipopótamo, probablemente hechas por un cazador de trofeos bromista. Videos granulados y fotos borrosas continuaron apareciendo, muchos manipulados o mal interpretados. Incluso avistamientos genuinos eran cuestionables. Troncos flotantes, olas o aves podían engañar fácilmente al ojo humano. Estos fraudes y moportos, sin embargo, tuvieron un efecto curioso. En lugar de destruir la leyenda, la hicieron más resistente. Cada desenmascaramiento traía nueva atención al lago, atrayendo más curiosos. Para muchos, la posibilidad de Nessie aún valía la investigación, aunque las evidencias fueran frágiles. El monstruo se volvió más grande que las pruebas, una idea que trascendía la verdad. Si Nessie no es un monstruo, ¿qué están viendo las personas? Científicos y escépticos ofrecen varias explicaciones naturales. Una teoría popular es que los avistamientos son ilusiones ópticas. El lago Ness, con sus aguas oscuras y vientos que crean olas peculiares, puede engañar a los ojos. Troncos flotantes, conocidos como seiches, son frecuentemente confundidos con criaturas. Otra posibilidad es la presencia de animales reales. Las anguilas grandes que habitan el lago pueden crecer hasta 2 metros y en ciertas condiciones parecer serpientes. Los esturiones, peces que pueden alcanzar tamaños impresionantes, también son candidatos. Las focas, que ocasionalmente entran al lago por el río Ness, han sido vistas y confundidas con Nessie. Incluso aves buceando o bancos de peces pueden crear ondulaciones que parecen algo mayor. En 2018, un análisis de ADN ambiental trajo una nueva teoría. Investigadores recolectaron muestras de agua del lago y encontraron una gran cantidad de ADN de anguilas. ¿Podría Nessie ser solo una anguila gigante? La idea es plausible, pero no explica todos los avistamientos, especialmente aquellos que describen cuellos largos o cuerpos enormes. Estas explicaciones, aunque convincentes, no satisfacen a todos. Para los creyentes, el misterio es más profundo que anguilas o troncos. Ven a Nessie como un símbolo de lo desconocido, algo que la ciencia aún no ha alcanzado. Nessie es más que un monstruo, es un fenómeno cultural. Desde los años 1930, el lago Ness se convirtió en un destino turístico, atrayendo a millones de visitantes. Hoteles, tiendas de recuerdos y paseos en bote prosperan con la leyenda. Se estima que Nessie genera millones de libras anuales para la economía escocesa. La ciudad de Inverness, cercana al lago, adoptó al monstruo como un símbolo local, con estatuas y museos dedicados. En la cultura pop, Nessie es una estrella. Películas como El monstruo del lago Ness de 1996 y episodios de series como Doctor Who mantienen a la criatura viva en la imaginación global. Libros, juegos e incluso marcas de whisky usan su imagen. Nessie es un ícono que trasciende fronteras, sinónimo de misterio y aventura. Pero la leyenda también refleja algo más profundo, nuestro deseo de creer en lo imposible. Nessie representa la esperanza de que aún existan secretos en el mundo, criaturas que escapan a la ciencia. En una era de tecnología e información, es un recordatorio del poder de la imaginación. El impacto cultural de Nessie garantiza su supervivencia, incluso sin pruebas. Es más que una criatura. Es una historia que nos contamos a nosotros mismos. Hoy, en 2025, el misterio de Nessie sigue vivo. Expediciones modernas, como la búsqueda de 2023 con drones e hidrófonos, continúan explorando el lago. Voluntarios y científicos, armados con tecnología de punta, escudriñan las aguas, pero el monstruo sigue siendo elusivo. Cada nueva búsqueda trae esperanza, pero también la misma conclusión. Ninguna prueba definitiva. La tecnología ha cambiado, pero el fascinio por Nessie no. Publicaciones en redes sociales reportan nuevos avistamientos, fotos borrosas y teorías conspirativas. Para algunos, Nessie es un plesiosaurio. Para otros, una anguila gigante o una ilusión. Para muchos es simplemente una historia que no queremos abandonar. El lago Ness, con sus profundidades oscuras y cuevas inexploradas, aún guarda secretos.
Tal vez Nessie sea real, tal vez no, pero su verdadera fuerza está en lo que representa: la curiosidad humana, el deseo de explorar lo desconocido. Mientras haya misterios en el mundo, Nessie nadará en nuestras mentes. Nessie no es solo una criatura, es una invitación a soñar, a cuestionar, a explorar. Y mientras el lago Ness exista, el monstruo, real o imaginario, seguirá llamándonos.